El Wichi de Carlos, un barrio virtual de la Real Isla de León a través de las ondas. Si tú quieres saber cosas de la isla, hazlo. Tienes que pasarte primero por el Wichi de Carlos. Bienvenido al Wichi de Carlos. Hoy vamos a hablar con Alberto Sala y Juan Escolá. Vamos a recordar la carga en los años 40 hacia los 70 o los 60. Una carga que es distinta a la que actualmente está, sin decir que una es mejor o peor, a cada uno tiene su gusto. Nosotros, por la edad que tenemos, hemos tenido el honor de conocer aquella carga y vamos a hacer referencia también a ciertas personas como cargador, pero tiene que abarcar a todos los que son cargadores de Semana Santa. Cargadores que ya lo veremos cómo iban vestidos, muy diferente a cómo es hoy, que no tenían protagonismo ninguno, que cobraban, y hoy hay protagonismo y pagan, que es la diferencia, por eso es la evolución, sin decir unos mejor, otros peor, sino solamente que lo que es diferente. Nos vamos con el título y empezamos con la fotógrafa. Eso es lo que quiera que se entienda que es la carga en otros tiempos. Y aquí, esta primera, quiero hacer lo que entiendo y lo que son dos publicaciones en la cual nos ha llegado la carga de aquellos tiempos. El medio Ganchete, en el año 92, cada año, que creo que duró hasta el 98 o por ahí. Sí, más o menos. Y ahí nos enseñaban los hombres de palo y nos daban cierto, por lo menos le poníamos cara a esas personas que oíamos de nombre y le pusimos cara. Y en el año, si mal no recuerdo, 2017, Alberto, Sí. es tu tratado que realmente ahí él vuelca Todo lo que es la carga. lo que fue la carga y lo que hasta el año 17 que es un libro que lógicamente deben de mantener todos los que les guste la carga, por lo menos va a enterarse, que sepa Yo creo que con conocimiento de causa lo que es. que todo el que le guste la carga isleña, antigua diremos, la carga, debería de leer los libros de Alberto, porque es que ahí pone todo, es decir, no le falta un detalle. Bueno, Alberto. realmente este libro, como lo de los boletines medio Ganchete, pues la verdad es que hace una cosa muy importante, que es nuestra memoria de la carga, el plasmarla en el papel y dejarla plasmada por el futuro. Eso es lo bueno. Lo que ha hecho, por ejemplo, el medio Ganchete ha sido una labor extraordinaria durante esos 7 números que estuvieron sacando, porque, bueno, le ponían cara al cargador, contaban su manera de entender cómo era la carga antigua, recordando los motes, las cuadrillas, las historias, las anécdotas de antes, y eso, si no se hubiera plasmado en esos boletines, pues hubiera desaparecido. Estaría en el olvido, claro. Y lo mismo lo que yo pretendo, en los libros que he escrito siempre sobre Semana Santa, es que quede plasmado, porque lo que no está escrito no existe, Carlos. Entonces, claro, ahí está, yo ahí explico la historia, no sé, pero explico también las maniobras, cómo se hacían las maniobras, que yo aprendí de los antiguos, cómo se hacían las maniobras, las voces, cómo se utilizaban y tal. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ese era un patrimonio que tenemos, pero que con el tiempo se está perdiendo. Bueno que sí. Se está perdiendo por no haber una escuela que ha mantenido esa forma de hablar, esas maniobras, y luego pues las influencias de otros lugares pues también hacen mella a la forma de carga tan característica nuestra, con lo cual en parte pues la está desvirtuando, se está desvirtuando la forma de... Ahí tú me has recordado ahora, al decir, es un patrimonio que tiene San Fernando, que esa manera de cargar era distinta a las ciudades de la bahía. Entonces no nos vayamos más lejos, distinto. Correcto. Igual que nuestros roscos de Semana Santa son distintos también A los de otros sitios, claro. Sí, igual que nuestros wichis.
Efectivamente. O sea, tenemos circunstancias que son autóctonas nuestras y bueno, no sé si... Y que nos diferencia, claro, que nos diferencia de los demás, que será como tú has comentado antes, bueno, la carga de la isla será mejor o peor que la de Cádiz, que la de Jerez o que la de Sevilla, pero es distinta, porque, es la de aquí. Porque es autónoma, es la nuestra, autóctona, y es la que se ha ido forjando a través de los años y por eso... Y la enseñanza de los antiguos. Claro, y viene lógicamente de los orígenes de la carga de San Fernando, de los antiguos mandaderos que nos hablaban los libros, y a partir de ahí se ha ido pues depurando hasta llegar lo que hoy es realmente. Mírate que tengo prensa leída antigua y te voy a decir que hasta los 70 y largos no se habla de cargadores, no se tiene presencia en prensa. Los cargadores no existían para nada. Y hoy en día, Carlos, el cargador también está muy mal mirado, ¿eh? Yo como cargador, en los sitios no está bien mirado el cargador. El cargador en hermandades tiene que ir a los cultos, cuando a un hermano de fila no se le obliga a ir a los cultos. Digo, cuadrillas de hermanos que existen. A un hermano de fila va por su túnica, sale, paga su cuota y sale el día que le toque salir a la hermandad. Sin embargo, al cargador hay hermandades que le obligan a ir a los cultos, a pagar unas papeletas, a vestirse, el chándal. Aparte de pagar la cuota, a vestirse, como quieren ellos. Entonces, el cargador, antes era anónimo, y hoy el cargador, aunque tenga, yo no le llamaría protagonismo, ahí puede haber algo de protagonismo en algunas cuadrillas, pero lo que él... por lo general el cargador no es solidario. No, protagonismo la carga, Juan, perdón. La carga. No una persona en sí. Sí. Porque hay fotos, es la carga, que la carga antes no... Bueno, lo que comenta Carlos. Había dos capataces, Sí. dos cuadrillas, quiero decir. Y bueno, hoy hay cuadrillas particulares. Sí. Y es verdad que en la prensa no se le daba la más mínima importancia. Si leemos prensa antigua, como tú has leído, llega un momento en que te hablan de las flores del paso, por dónde ha ido, cómo ha entrado, pero no viene un nombre de un capataz, no viene un nombre de un cargador, y no viene ni siquiera el argot, la manera de hablar de los propios cargadores, ¿no? Ni siquiera los desayunos, que están, o los refrigerio que era nada. Efectivamente, nada, efectivamente. La comida. Vámonos a la primera foto, vamos a empezar a recordar. Mira, esa es la que te comentaba antes de... Esta fotografía es del año 47, son cargadores, de ahí prácticamente, estos son los abuelos. O los bisabuelos ya. Bisabuelos de algunos. Porque ahí los pequeñitos tienen hoy 80 y tantos años. Sí. Claro, aquí tenemos... De ahí ha salido prácticamente lo que hoy es este, ¿no? Y si te fijas con... Ahí, mira, abajito a la izquierda hay dos niños. Sí. Esos niños tienen los 80 y tantos hoy seguro. Sí, ¿vale? Pues, claro, que estamos hablando del año 47, 48, claro. En este concreto el 47. Claro. Y yo tengo en prensa que nació en el 46 la hermandad, pero no pudo salir porque la imagen llegó tarde después de Semana Santa. Pero es en el 46 es la imagen, aunque el 47 es la primera salida que tiene. Sí, esa era la única cuadrilla que había en ese momento. Si vemos en el centro, vemos a don José Tino Comera en el centro de la propia foto, y entonces fue un acuerdo que llegaron el capataz de los cargadores con el padre García Valenzuela, don Camilo que era de la Iglesia Mayor. Entonces, bueno, en esa época pues querían a los obreros el irlo incluyendo en cofradías, digamos, del ámbito obrero. Pasó mucho en Cádiz, pasó en Sevilla más, y entonces, bueno, aquí este padre Camilo se le ocurrió hablar con Tino Comera, de forma que los propios cargadores eran los hermanos de la cofradía. Claro. No está claro si algunos sin ser cargador también los metían de hermano, porque no está muy claro el tema. Pero bueno, salían todos los cargadores, porque eso además, como tú sabes... Pero de paisano.
Claro. Sin túnica. No, hubo años que salieron con túnica. ¿Ah, sí? Hubo algún año que salieron con túnica, túnicas prestadas de otras hermandades, de otras hermandades, ¿sí? Y eso funcionó durante una serie de años. Eso es una comida que hacían los cargadores después del domingo de resurrección, porque era el resultado de Olot, de los talleres de Olot, que bueno, que luego con el tiempo la nueva hermandad de la resurrección ha intentado, digamos, seguir esa línea, y eso duraría porque en el año 55 ya muere Tinoco Mera. Y el padre Camilo lo mandan a Cádiz, a la iglesia de San José. Entonces ahí, claro, los dos almas mater, del capataz por un lado y la cosa, pum, pues lo quitan. Y entonces, al morir el capataz, pues prácticamente eso se queda un poquito en stand-by. La Junta de Gobierno sí están en los libros y tal de aquella época, que está Nicolás Carrillo, están algunos hijos de Tinoco Mera en la Junta, en fin, algunos cargadores. O sea que la Junta estaba compuesta exclusivamente por cargadores. ¿Y ahí, Alberto, era cuando se pagaba el salario? ¿El domingo de resurrección? Bueno, sí, vamos a ver, normalmente tanto de la cuadrilla de Tinoco Mera como la cuadrilla luego de Nicolás Carrillo pagaban los domingos de resurrección. Una vez que se habían recogido todos los pasos, es cuando venían las listas con cada cargador, con los pasos que había sacado cada uno, y ahí ya pues se le echaba la cuenta. Últimamente, yo lo conocí eso, en casa de Manolo, en Larrán, en el Wichi de Manolo de Larrán, y allí se sentaba en una mesita el capataz con sus libretas, con su bolígrafo y tal, y uno por uno se iban acercando los cargadores, le sumaba y tal, y no había sobre, había dinero metálico, pero bueno, le daba tal. Incluso algunos hacían así, necesitamos las cuentas, y ahora sacaba un papelito de don Nicolás y decía, y ahora te descuento las 200 pesetas que te adelanté el domingo de Ramos, porque algunos venían, don Nicolás, que me hace falta el dinero, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar esto, que tengo que pagar el alquiler de la casa, y entonces ahí pues se le hacía un adelanto, y luego se le ajustaba la cantidad. Era muy curioso ese. Mira, pues ahí digo, prácticamente he escrito que con los nombres de cuadrillas conocidas hace ver de que parten de ellas. Ahí está la CCC, la ACI, la JCC, los amigos, por cierto, la Peña. Claro, bueno, efectivamente, la cuadrilla Nicolás Carrillo hizo una peña, se llama Peña Cargadores de la Isla, que estaba en la calle Alcedo, donde varios miembros de la cuadrilla constituyeron esa peña, y era un lugar de reunión y tal. Luego ya con el tiempo ya Nene Carrillo hizo una nueva peña, me imagino que los estatutos serían muy similares, que estaba ya, bueno, en el barrio La Pastora, ya lo puso allí en el barrio de La Pastora. Esa asociación, esa peña, quiero recordar que estaba formada por el Milupa, era uno de los cargadores, otro por Carmelo de los Pollos, que era otro cargador, Manolo Carrillo Tinoco, que era el hijo del capataz y tal. Tú estás hablando ahora de la calle Alcedo. De la calle Alcedo. Y Pepper Capi, era también otro de los que formaban. Que por cierto, si me lo permite, Carlos, quiero de aquí mandarle un saludo a Pepper Capi, que en fin, estará en su casa seguramente viéndonos, y al que le deseamos una pronta recuperación en el establecimiento. Pronta recuperación. Sí. Y que lo veamos la Semana Santa en cualquier sitio viendo las procesiones. Efectivamente. Venga, vamos a cambiar. Ahora mira, ahora traigo una significativa, que son dos. Uno sigue siendo el resucitado de Olot, eso es una cuadrilla de Carrillo hace el año 93, creo, pero... De Nene, ¿no? Nene Carrillo. Sí, la de Nene. Esa es significativa de que cada año cambiaba la cuadrilla, el paso de resucitado. Sí. No es solamente producto de Nicolás, sino que la JCC, la ASI, cada uno... cada año no sé si era por antigüedad, no lo sé. Porque le tocaría. Bueno, se llegó a un acuerdo de la Junta Oficial de Cofradías de entonces, que se llamaba entonces, para que cada año fuera una cuadrilla. No. Bueno, hubo el primer año lo que se hizo una cosa muy curiosa, que fue en cada palo iban los miembros de una cuadrilla. En cada palo. En cada palo. El palo primero de Nicolás Carrillo, por decirte alguno, el segundo la JCC, el tercero la ACI, el tal. Iban por palo, pero claro, eso realmente era muy complejo, porque había que tener movilizadas todas las cuadrillas, organización y tal. Y entonces ya al año siguiente ya dijeron, no, cada año que venga una y tal. Y entonces cada año se iban rotando. Ya viene más compuesta. Ya, claro, ya venía la cuadrilla completa y ya con sus capataces, y entonces esto fue más fácil
ese funcionamiento. Mira, y la foto es, lógicamente, lo que queda como monumento al cargador. O sea, ese monumento representa a todas aquellas personas que se han atrevido a meterse bajo un paso. Eso es. Claro, ahí el botillo. Y yo estoy enfrente de la acera, ¿eh? Sí, yo también estuve, sí. Eso es una obra de Jesús Vidal, como tú sabes, del culto de San Fernando y tal. La placa que está ahí detrás fue que Jesús Vidal le pidió a mi hermano Antonio, el pobre que falleció, que le hiciera una reseña y está ahí. Y está la placa. Ahí, la estatua lleva dos cosas muy importantes, o tres diremos, que es el botillo, la almohada y el pañuelo. Tres prendas fundamentales símbolos, del cargador de la isla. Y aquí en la JS todos los chavales han salido de botillo. Los cargadores jóvenes que hoy en día en la JS han pasado por botillo. Es decir, han ido de botillo, se han ido formando. Pero hoy prácticamente hay más niños, más sí que yo. Sí que es verdad que eso sí también lo podríamos hacer, hablar de la gente del botillo. Sí. Hombre, tradicionalmente, como tú sabes, era el cántaro. Aquí siempre las cuadrillas de profesionales, el cántaro lo llevaba. Estaba Joselito el Niño, el Pulga, eran los que eran cargadores antiguos, que se habían jubilado, pero para no despegarse de su afición, de su cuadrilla, pues... el tiempo que quedó, que por cierto, si me llamó la atención, y yo soy de los que digo, dije en su día, porque pone un botillo, sí, un cántaro de aquí. Claro, el cántaro era lo que dice Alberto antes. Claro, es verdad que luego algunas cuadrillas la han mantenido, pero por comodidad y tal, por facilidad claro, como que eran muchas veces chavales y tal, el botillo hay que saber utilizarlo. El botillo tiene una experiencia, hay que saber llevarlo, hay que saber dar el golpe de riñón. El cántaro tiene un peso. Y pesa y tal. Entonces, por comodidad se pasó al botillo. Toda la OTR siempre defendió el botillo. Y luego había algunas cuadrillas que sí han seguido manteniendo el cántaro, ¿no? Creo que, por ejemplo, la borriquita creo que también lo mantiene y tal. Y otras no, otras siguen manteniendo el botillo. Es que el cántaro es como si fuera cargando, quizá más que un cargador, ¿eh? Un cántaro de eso ya cuando llevaba medio recogido río en el hombro el cántaro. También algunos dicen que por higiene, porque claro, el agua llevaba aquí un cinturón, la vasera, el vasero, que llevaba 2 o 3 vasos de cristal y tal, entonces se llenaba y se metía el vaso, y ahí todo el mundo bebía tal. Bueno, afortunadamente nunca ocurrió nada, ¿no? Ya estamos todos vacunados, como quien dice. Pero nos ha pasado con otra cosa que ha entrado, pero... Efectivamente, pero con el agua de no nos ha pasado con la almohada. No, con la almohada no tiene tampoco que pasar. Hay alguna almohada de los camarras que no veas. Alguna. Venga, vamos a seguir. Cambia, Rafa. Bueno, eso es la vida de los cargadores. Y ahí está, como bien la tú indumentaria. la indumentaria de los cargadores. Eso es. Qué diferente. Aquello era lo que tenían y cargaban. Mira, hasta un Sí, mono de trabajo. con la misma ropa de trabajo que iban a la faena, con la misma ropa del trajín. Claro, ahí por ejemplo vemos al Pirri, ahí en la derecha vemos hablando con el manquito a la basura. Sí, bueno, el Pirri, que lo vemos ahí, bueno, esto es en Nazareno, la madrugada de Nazareno, pero el Pirri venía, yo porque he ido con él, venía a los pasos, venía directamente de la Salina. Terminaba su jornada laboral en la Salina, estaba todos los días desde el amanecer hasta las 5 de la tarde, y luego salía corriendo y se iba a los pasos, y sin darle tiempo ni lavarse la cara, no voy a decir ducharse, no, sin lavarse la cara, y se metía debajo del paso, claro, venía con la misma ropa, con las mismas alpargatas que trabajaba y la misma ropa, y ahí estaba, ¿no? Entonces, a la izquierda, exactamente, vemos ahí gente con los monos, suponemos que son monos pues, de la bazán, o de la constructora, un buzo, ¿cómo se llama? Claro, de la constructora y tal. Y las alpargatas de Esparto, que es lo que claro, que era el calzado más cómodo que... Para como dice Alberto, que nadie compró nada para salir, no, es lo que tenía. No, era lo que tenía. Ni siquiera, que no lo sé, por decir algo, que podría tener repuesto, ¿no? Pero hoy eso no está bien visto. Que no entiendo porque esa gente cargarían con la misma fe o más que hoy. Sí, hombre, claro, no, sí. Pero si lo de hoy es cosa de lo de la indumentaria. Es verdad que saca dinero, en la JCC no nos obliga a nadie a una indumentaria. Sí, tú puedes llevar lo que lleves, que no sea con el escudo de una hermandad que no carga la JCC. Pero
Si tú quieres comprarte el uniforme, te lo compras, si no, no te lo compras. Bueno, pero los tonos sí, los tonos tienen que ser Los el tonos- mismo tono azul que claro, tal. tono oscuro Y y calzado camisa oscuro blanca y tal. y calzado oscuro, eso sí. Eso ha sido poco a poco una exigencia de las hermandades. Las hermandades son las que han fomentado esa uniformidad. Como, claro, el conjunto del Paso, pues decía, joder, va todo a juego, no sé qué, tal, la estética. Entonces ha primado, en el tema de los cargadores, ha primado mucho la estética. Entonces la estética es lo que hace, pues que bueno, que si tú ves los pies de los cargadores y tal, por una banda, pues según algunos criterios, pues el que cada uno fuera con su calzado particular, pues se veía mal. En el año 47 no se veía mal, afortunadamente, pero hoy en día, que vayan todos iguales. Bueno, Eso es como, a penitente es lo único que decía zapato negro. Zapato negro. Tú puedes llevar... Sí, zapato negro, pero algunos llevan botas negras de agua, Sí, que sí, eso lo he visto claro, yo sí, negro. En algunas procesiones, los chiquillos con botas de agua, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tenía otro calzado, el calzado que había entonces. No tiene otra. En la JS, como ha dicho Alberto, llevamos los zapatos negros para todo. Es decir, salimos en el resucitado con zapatos negros. Sale la Virgen del Carmen cuando la cargábamos, zapatos negros. Es decir, es la uniformidad y pantalón negro y ya la camisa arriba o camiseta, lo que quiera ponerse cada uno. Bueno, pues eso es esos tres que están ahí en el centro. Bueno, darte cuenta del detalle que Se me están. ha olvidado uno que iba detrás. Mira, te he dicho, el pirri, a la derecha, el pirri, el manquito a la basura, que es el que tiene en la mano la media botella, y Joselito de la Custodia, que está detrás, que era la voz del Nazareno y una de las voces más características de la isla. Ahora su hijo estaba también de capataz, es uno de los que va a Ceuta, el que lleva la cuadrilla que va a Ceuta a sacar los pasos, o sea que ha continuado con ella. Y este de la izquierda, ¿has dicho tú el bigote? Mira, no. Estos tres son, para mí, son eso es el de la derecha, el pirri de la derecha. Estos son para mí desconocidos. El único conocido ahí, que yo soy capaz de identificar, es el que está detrás con la chaqueta, que es un hijo de Tinoco Mera, que le llamaban Paco el Largo. Paco el Largo. Ese es el único que yo identifico ahí que era el que ayudaba, bueno, realmente los pasos lo llama Tinoco Mera y lógicamente metió a sus hijos que fueran los capataces y tal. Luego por circunstancias Nicolás Carrillo también entró, ¿vale? Pero hubo una época en que también Paco el Largo era uno de los capataces de estos pasos importantes. Vamos, Rafa. Rafa, a esa. Mira, ahí hay dos de lo que estamos hablando. Los dos imágenes. Nazareno arriba y Nazareno abajo. Que curiosamente, y por lo menos lo que yo tengo conocimiento, casi todas las fotografías antiguas de cargadores son nazarenos. Sí. No hay cargadores de silencio, ni cargadores de soledad, ni... No, de ninguna. Nazareno. De ninguna. Es las únicas, que quizá la importancia que tenía Nazareno, como cofradía o como hermandad de delante. Sí. Pero es que todos cargaban. Claro, se llaman dos cosas. Es decir, que sí, pero bueno, el Nazareno tenía primero que era una hermandad muy querida por todos y tal, y segundo, que había que hacer una espera mientras que el Cristo de Nazareno llegaba, estaba en la puerta de la iglesia, la Virgen venía todavía por capitanía. Igual él corría a columna. Claro. Y entonces, sí. Pero fíjate, es lo que estaba diciendo antes, Sí. que... Pero claro, Carlos, eran de noche. Y de noche las fotos antiguas, las máquinas antiguas, los flash y tal, era muy complicado. Entonces yo prácticamente no conozco casi ninguna, por no decir ninguna. Entonces, es verdad que del Nazareno había. Y de la Virgen hay alguna, de la Virgen Nazareno hay alguna, porque ya por imitación quiero decir, oye, si el que yo hace la foto, la Virgen también. Entonces también nos salíamos y lo hacía ahí. Pero vamos, hay varias, de 4 años, 5 años, no hay. Particularmente a ti te gustan las fotos en la calle, es decir, cuando está procesionando la hermandad, de que se haga uno de los cargadores una foto delante. No, vamos a ver, yo creo que la fotografía tiene que coger un momento, un instante. Si tú en ese momento estás salido fuera y porque estás cogiendo el botijo tal, y te hacen una foto, pues me parece una cosa muy representativa. Ahora que tú no salgas, te peines y digas, y ahora me la fotito a mí aquí. No, eso no me gusta a mí. Me gusta que tú en tu trabajo normal, oye, salga, pues vas a salir, te toca salir, después te sales y te hacen una foto. Bueno, pues te la hicieron. O en la iglesia, como está la de abajo de la Lola,
en la iglesia, pues Claro, eso entra siempre ya se ha hecho eso entra dentro la de foto ahí todo el dentro protocolo y toda la historia. dentro Pasa de- como las primeras levantadas. Ahora todos los pasos tienen la primera levantada. ¿Quién va a hacer la primera Eso. levantada? El almirante, tal, no sé qué, el pregonero. ¿Quién abre Eso la no puerta, existía. Aquí El no mayordomo, existía. el que tenía lo que tenía que Efectivamente, tener. efectivamente. Era una levanta más, Una era una levanta levanta más. más y además de maniobra dentro del paso. Lo que pasa es que, bueno, las cosas que se ven por ahí, pues Hoy lógicamente se en la traen. Tú parfernalia. has tocado un el- tema, el acto. un tema muy importante, un tema que me gustaría comentar con Alberto. En la isla toca el llamador martillo, el mayordomo o el capataz. Es decir, hay hermandades que tocan el capataz, hermandades que tocan el mayordomo. A ver, tradicionalmente ha sido el mayordomo el que ha tocado siempre el martillo, tradicionalmente, ¿vale? Pero una norma antigua, ahí yo he leído cosas antiguas y tal, cuando los pasos iban en pequeñas andas y tal, y era el mayordomo el que tocaba y el que tal. O sea, y eso se ha ido manteniendo en la mayoría de las hermandades. Pero es verdad que en un momento determinado, pues por alguna razón que no entiendo, Que se nos pues escapa. pasa al capataz. Ahora, desde otro punto de vista, realmente es el capataz el que al final da la instrucción a los cargadores. O sea, que tradicionalmente digo que el mayordomo, pero luego es verdad que prácticamente es el capataz cuando sabe cuándo hay que descansar más, cuándo hay que descansar menos, cuándo hay que salir y tal. Y eso, digamos, hay un intermediario, que es el mayordomo, porque le dice el capataz, cuando el paso viene a lo mejor, que viene un poquito echando humo, Sí. el capataz le dice al mayordomo, toca, Ve y el tocando, mayordomo claro. lo que hace es seguir tus instrucciones, Sí, normalmente sí. están coordinados y no suele Sí, haber sí. problema. O viceversa, ¿no? Vamos a andar, tal, no toque ahora, tal. Hay una coordinación, pero esa coordinación sobraría si es realmente el capataz quien usa el martillo. Pero claro, como tradicionalmente aquí es, digamos, es un poder, el poder de levantar el paso lo tiene la cofradía. Es lo que quiere decir que lo Sí. levante el mayordomo. Y además con guantes, ¿Eh? el mayordomo. Sí, Bueno. unos guantes. Sí. 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 Y Y ahora es verdad que hay las dos, hay algunas cuadrillas que son los capataces los que están levantando los pasos. Hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal, desde el punto de vista que yo he dicho, de la tradición. Sí, claro. Eso es como todo. Sí, no, por tradición sí, pero sí estoy Eso con como- Alberto que por, a mí vérsela venir, a mí el capataz cuando particularmente- Por sabe, tema práctico, por tema práctico. tiene que pararlo, ¿no? Particularmente a mí me gusta que lo toque el mayordomo. Particularmente. Y con sus guantes, eso por estética y por darle un aspecto Bueno, más... Sí, pero luego está también que a lo largo del recorrido se hacen levantar de honor, vamos a llamarla así, entre Sí, comillas, de honor y tal. Una persona que tal, oye, mira, ven, tú vas a levantar aquí el paso. Bueno, la experiencia de uno dice que hay gente que más o menos saben tocar y otras personas que el paso toca a destiempo y el paso es una cosa rara con problemas que te pueden lesionar o hay que decir baja el paso, porque claro, no todo el mundo sabe que hay que dar una, que tal, que hay que hablar, el de la cabeza tiene que hablar con la cola le contesta y entonces tú tocas, ¿no? Nosotros lo sabemos, tal. Pero bueno, a una señora que tú le dices que era una viuda de tal, de un hermano, y dice toca y la mujer dice ¿cuántas golpes? Y dice tres, y dice una, dos y tres, Claro. Y hace el paso así Tiene que y da una campalla allí en medio. cogerle la en el mano, aire. lo que sea. Claro, tiene que aguantarle, decir, dale También primero, otra cosa- espérate, da. También otra cosa, Alberto, que me pasó a mí en Chiclana, en el Santo Entierro de Chiclana, iba yo de capataz y el paso era altísimo y yo para tocar, no veas bueno, lo bueno, que me claro, costaba claro. a mí Claro. tocar Sí, sí. esto. Sí, sí. En serio, ¿eh? Sí, Era no, muy alto. pues, el Sí, paso. sí, porque hay pasos, bueno, hay pasos que tienen una altura determinada y efectivamente pasa como en Cádiz, en Cádiz los Los martillos, como le llaman, sí, nosotros llamamos sí. más llamadores, pero bueno, yo llamo martillo, va abajo en el travesaño, en el travesaño, claro. tocan en el travesaño porque no hay manera. Con eso de la mano te voy a contar una anécdota, Juan, una vez, porque claro, he dicho antes, toca y el mayordomo le pone la mano y para. Y hubo una vez un mayordomo que estaba diciendo y le metió la mano, para, pero el otro no se dio cuenta. el martillazo Y venía. le dejó los dedos de El niño, ¿no? que todavía creo que está ahí en la Cruz Roja, mirando eso. el martillazo le venía para abajo. Bueno, pues esa es la diferencia, ¿no? Una manera de cargadores de la misma hermandad, pero de una manera vestido según la época y según Claro. no te voy a decir la costumbre, pero la actualidad. Vámonos a otra foto, Rafa. Ahí, esta es la que te digo de lo que me encanta Sí, esa la de foto. Veracruz. Sí, esta es una foto que
bueno, que la conseguí de una manera que no está publicada y tal, ¿no? Esto es la salida el miércoles santo de la Veracruz, de la capilla, y ahí vemos al capataz delante, que es Perico Sánchez. Perico Sánchez, la segunda cuadrilla que en San Fernando, estaba la de Nicolás Carrillo y la de Perico Sánchez. Paco Tinoco también tenía otra luego. Y claro, la dificultad de ese paso era grandísima. Sacar ese paso por esa puerta, eso le llamaban el Miura, ese paso. Ese paso le llamaban el Miura. Ese paso lo hicieron en la Armada, una dependencia de la Armada, porque el hermano mayor era un capitán de navío y tal, y bueno, aquí sabemos que ha habido pasos que se han construido en la Bazán, en Astilleros, en no sé cuánto, y este es la Armada. Y entonces, pues ahí primaba la reciedumbre, o sea, querían hacer un paso recio, duro, y lo consiguieron, El mecanismo de la cruz, por ejemplo, era el mecanismo de una ametralladora antiaérea, con lo que pesaba ¿Las eso. baterías, Alberto, que tenía? Las baterías que eran de... Baterías de camiones del parque auto, que eran unas baterías de esas antiguas, ¿sabes? Que eran terribles. Luego además llevaba, bueno, reforzado todo el sistema, toda la estructura iba súper reforzada. Y luego llevaba en la cola, que para nosotros, Juan, eso hubiera sido... llevaba en la cola unos cajones detrás, pegado al travesaño bajo, llevaba tal, y ahí llevaban, bueno, una caja de herramientas de todo lo que tú te pudieras imaginar, por si pasaba tal. Los mayordomos de esa época eran muy... tenían todo previsto, vamos a llamarlo así, ¿no? Y entonces llevaban destornilladores, martillos, repuestos, alambre, y aquello... Claro, cuando tú levantabas, porque además no es lo mismo levantar una caja aquí que levantarla aquí abajo. Levantarla aquí abajo, entonces las levantadas eran terribles. De hecho, le llamaban el Miura, y de hecho, además, ese paso le pagaban más. Tenían un plus. Que no había manera de llevarlo. Y ahí lo llevaba Perico Sánchez, que afortunadamente el miércoles santo en aquella época, hasta el año 73 nada más que había una sola hermandad, que era la Veracruz. Ya en el 73 salió Mater Amabilis, pero antes, incluso ahí, como la Mater Amabilis eran tal, ahí tenían que echar mano a cargadores de la cuadrilla Nicolás Carrillo. O sea, había una colaboración entre capataces que se prestaban los cargadores, se lo prestaban. No había ningún problema, estaban encantados. ¿Por qué? Porque partíamos de una base, que el que iba ahí iba a ganarse un jornal. Claro, y entonces, claro, tú a una persona que va a ganarse un jornal, yo no voy a decir ya para comer, sino para comprarle una zapatilla a su mujer, pues tú no puedes decirle, no, como tú eres mío, no, había un buen compañerismo y se llevaban muy bien, tanto Perico Sánchez como Nicolás Carrillo. Entonces, pues ahí iban gente de Perico Sánchez y también iba gente de Nicolás Carrillo. Es más, me han contado algunos cargadores que cuando ya daba la vuelta y venía de regreso ya, por la calle San Rafael y tal, claro, el paso venía ya, que es que... echando humo. Y había veces que los cargadores, tú sabes, les gusta ya ver los pasos, se ponían allí y Perico Sánchez decía, meterse que os pago el jornal entero, ya casi de recogida, meterse que os pago el jornal entero, porque claro, los pobres que iban abajo, que a veces acababan muy cansados, era un de estos total. Y entonces esa es una escena muy típica de este paso, con su guardia civil allí, lógicamente, a la derecha, como iban todos los guardias civiles y tal. Bueno, esa foto me la pasó Juan Meléndez, que era amigo mío, compañero mío, y es una foto particular de él. Para mí no lo había visto. Porque Juan Meléndez fue hermano mayor de Veracruz y tal, y entonces alguien cargó hacer esa foto y me pareció muy... Va con los globos antiguos, se ve, acordáis la iluminación. Los blancos, eso, tal. Y bueno, ya en esa época ya llevaban baterías, como tú me has preguntado, las baterías. Pero claro, es que antes, en 1913, 1917, le metieron acetileno a los pasos. Acetileno, llevaban unos depósitos con carburo, y a ese depósito llevaban unos depósitos de agua. Le caía agua al carburo, creaba un gas que por unas conducciones iban a las tulipas y se iluminaban las tulipas. Claro, entonces era iluminación con gas, como el alumbrado público. ¿Y ese gas para el cargador cómo era?
No, bueno, el gas en realidad iba en un recipiente cerrado, y salía todo. Lo único problema que tenía, que me han contado que en algunos pasos iban delante, en el respiradero delante, y iban con eso pegado al pecho, y eso ardía. Porque bueno, son carbureros de los que se usan, bueno, ya se usan menos, pero los que se usaban en las minas hemos visto muchas veces en películas y tal, los carbureros y tal, y claro, en la combustión, en la unión del agua con el carburo, desprende gas, pero también desprende calor. Entonces algunos acababan debajo del paso un calor horrible, y además si te tocaba uno pegadito al pecho, se pasaba muy mal. Y la curiosidad de las túnicas no ha cambiado nada de Veracruz, ¿eh? Sigue igual. Sigue igual. Sí, el fajín de esparto. El fajín de esparto. Y la túnica igual. Es decir, no ha cambiado. Yo este paso lo he cargado 2 años con Carlos Peña, cuando cogió Carlos Peña la cuadrilla. Lo he cargado, que prácticamente lo que cambiaba era las lámparas. Bueno, pero ya no era este paso, No tenía no quiero decir que no este paso concreto que estamos ahí, el paso que hicieron nuevo, que lo cargaba Nazareno, el paso de carga Nazareno. Claro, pues se decía que el paso hablaba. Es decir, y es verdad, el paso cuando llevaba un tiempo cruía la madera y hablaba. Y eso lo vivió yo debajo del paso, así, te llegaba la almohada y hacía la madera y crujía la madera, Alberto. Ni la Santísima Trinidad en barco, en embarcación antigua. ¿No? Como los candraes. Lo que sí te digo de verdad que para mí, esta ha sido una hermandad que ha ido siempre a una línea. Una línea muy clara, sí. No se ha salido, no la ha entrado ni modernismo, ni le ha entrado nada. Era la serie en San Fernando. Sí, y otra cosa buena que han recuperado de nuevo la música, por unos años que estuvieron sin música. Y no estoy diciendo que toquen campanilleros ni que toquen nada, música, marcha escrita, que son obras de arte y tal, y el paso va andando, pero va con la música, eso se ha vuelto a recuperar. Fueron los años malos del lío que tuvieron. Sí, efectivamente, el problema de la capilla y tal. Eso fue los 2 años me tocaron a mí, Carlos, de música. Por eso hablaba al paso. Por eso hablaba al paso. Bueno, no te aburras. Vámonos. Pero sí que me encanta, esta hermandad me encanta. Sí. Ahí tiene otra, Alberto. Bueno, ese la tuya. El Eseomo. Claro, eso lleva... Eseomo primitivo, ¿no? Primitivo. El primitivo Eseomo, que si no recuerdo mal está en Lanjarón. Eso lo hicieron a Lanjarón, y procesión allí en Lanjarón. Bueno, el paso, vemos que tiene un paso de unos respiraderos y tal, plateados, pero bueno, está ahí, entre otras cosas, una cosa muy curiosa, porque están tomando aire los cargadores. Si os fijáis, todos los cargadores están tomando aire. Es bajito el paso, ¿no? Se aprecia. Sí. Bueno, también es verdad que las alturas de los primeros palos de los cargadores de aquellos años no son las alturas de los cargadores de hoy. Ya con la buena alimentación y los yogures, pues, hoy en día hay unos primeros palos que son gente muy alta y muy grande, y incluso gente que no cabe. Una vez que haga fondo te pones en pie en el paso, ahí no se podía poner en pie un cargador. Por eso no, fíjate cómo están todos ahí, en eso. Claro. Entonces se tienen que poner de rodillas y tal, y están ahí, fumaban, porque se fumaba debajo del paso, no solamente en los fondos, ¿no? Como están ahí, sino que cuando el paso iba andando, pues también se fumaba. O sea, no se considera una falta de respeto, como hoy se puede considerar, ¿no? Tú ibas al médico y el médico estaba fumando y te estaba recetando lo que fuera, o estaba en el colegio dando clase con 12 años y estaba el profesor allí fumando. O sea, lo que era normalizado. Era una cosa normal. ¿El Pilato es el mismo, Alberto? No, tampoco. Ahora no. Hoy todas las figuras, todas las figuras menos esa no. La de Castillo Lastruzzi, pero el resto son, si no recuerdo mal, todas. ¿El romano está en la hermandad? El romano antiguo. El romano antiguo, efectivamente, sí. No, eso lo hizo Berraquero, luego prácticamente menos el Cristo son todas figuras de Berraquero, que fue el que, digamos, el alma mater de tal, que poco a poco fue metiendo la figura, dándole la estética que tiene ahora mismo, que la verdad que tiene una estética que es muy bonita. El paso lo mires por donde lo mires, pues tú ves que... Es un misterio bonito también. Un misterio muy... Es que antes también había una cosa que no había remúa. No, claro. Y entonces los cargadores estaban debajo del paso perenne, solía a vino y a orina. Claro, vamos a ver. Claro, pero bueno, a ver, no había... Es que no había cuadrilla de refrescos. No había cuadrilla de refrescos. Estaba
la oso 10, 11 horas, como dice, Claro. entraba y salía. Claro. Pero claro, tú te vas a los contratos, y en los contratos, si ahí entran 5 cargadores por 7 palos, 35, y los contratos de uno decía 35 cargadores, no te daban ni uno más. Claro, tampoco el capataz lo iba a sacar debajo de las piedras. Te daban más porque era pagando. Claro, efectivamente. Había que- al Hoy no, 36 había que hoy pagarlo. sabemos que hay hermandades que tienen 2 cuadrillas, incluso hasta 3 y tal, y te sale y entra, tal, y va refrescando a la gente. Por eso en esa época hacía falta, la gente que no lo entiende, pero por ejemplo, en esa época hacía falta esas convidadas, porque tú no podías tener a una persona ahí con esos respiraderos antiguos, el calor que hacía, 7 horas metido debajo de un paso sin salirse para nada, porque no se podían salir, porque no tenían relevo. Entonces, claro, había un momento determinado que salir y respirar, estirar las piernas, tomarte un vaso de vino, tal, y volver a orinar también, por supuesto, y tal. Pues claro, yo he ido en ese método, y entonces, ¿verdad? Cuando te pasaba eso, pues, por ejemplo, en la cola íbamos 6 en la cola y tal, y de pronto, pues, oye, escúchame, que no puedo más, que yo. Llégate y ya nosotros aguantamos, nos abrimos y aguantamos, cuando tú vengas ya irá otro. Entonces dimos un relevo particular nuestro, haciendo un esfuerzo extra para que la gente pudiera. Fíjate a dónde llegaba la cosa, que hay también una anécdota muy curiosa, que era con el Santo Entierro. El Santo Entierro cuando salía el Viernes Santo, estamos hablando del año 40 y tanto, el Santo Entierro, pues ese día era el día de luto. No había radio, ponían música fúnebre como mucho y tal, y estaban todos los bares por edicto municipal, por bando municipal, estaban cerrados todos los bares, no había ningún bar abierto. Ni jueves santo por la tarde, ni viernes santo. Claro, pero yo voy a lo de los bares. Yo voy a lo de los bares. Cuando el Santo Entierro viene desde el Carmen hasta Carrera Oficial y baja a la calle Colón para coger por Capitanía y luego vuelve, tú a ese hombre no podía tenerlo ahí encerrado sin darle un respiro. Entonces, solución, como el alcalde no podía decir, bueno, voy a abrir un bar para los cargadores, porque entonces sería... Y entonces le dieron orden al Colegio de la Placilla para que el director del Colegio de la Placilla abriera el Viernes Santo por la tarde, a la hora de pasar la procesión, para dar un refrigerio allí a los cargadores. Llegaron allí a Capitanía, se salieron otros carros y entraron allí en el colegio y allí se tomaron el refresco, estiraron las piernas, lo que hemos dicho, se volvieron a meter y tuvieron que venir otra vez hasta el Carmen. O sea que... ¿La palabra correcta cuál es? ¿Conviar? Refrigerio, en el argot nuestro. Bueno, son válidas aguaero, también se le decía aguaero. El aguaero. Refrigerio es lo que menos, refrigerio es lo que menos. Refrigerio se escucha hoy en día. Sí, refrigerio es lo que menos, pero conviar, conviar. Hoy, claro. De las últimas conviar que yo he hecho. Las convidas venían en los contratos, ¿eh? Sí, no, pero digo que hoy hay convida. Las últimas, eso iba a hablar, las últimas convias, la que yo he hecho, ha sido con redención. Sí. Y con... humildad y paciencia, quizás. Humildad y paciencia en el Bar Colombia. Humildad y paciencia. No sé si lo seguirá haciendo. Hace. Viene de muy lejos y tal. Humildad. Estamos hablando de cualquier Santicherro. Más lejos todavía. Claro, ahí sí. claro. Más lejos todavía. Antes de entrar en el Callejón de los Gritos, el Bar Colombia se hace. Claro, no, y esa hermandad también muy comprensiva. O sea que... Ahí tenemos dos de Nazareno que volvemos a decir lo mismo. Dos épocas distintas. Ahí está Nicolás con traje de saqueta. A la izquierda. Y en la fotografía de la derecha, ahí tenemos un cornetín de orden de la banda de la constructora, de la Nueva. Que lo hablábamos el otro día, precisamente, lo del cornetín de orden. Esta foto es coloreada, ¿vale? Entonces, el color de la boina no es tan real, pero era roja. ¿Roja? Roja. En un tiempo fue roja, no sé si anteriormente cambiaba, no, pero ahí lo tiene un morado que no... Sí. Otra cosa que se ha perdido, Alberto, el cornetín de orden. Sí. Eso se ha perdido también. Se perdió. Y eso es un niño, ¿eh? Eso es un aprendiz, un educando, como decía. Un educando. Sí, si nos fijamos, vamos a ver, yo tampoco... las dos cuadrillas son muy similares, ¿eh? Estoy viendo al Papardi en un lado, Sergio de la Custodia en los dos, es decir, yo no sé la diferencia de años que hay entre una y otra, pero lo que sí te puedo decir, pero se repiten, lo que no veo ya el capataz, ¿ves? El capataz no lo veo ya en ese momento, no lo veo bien desde aquí. Bueno, lo que sí te puedo decir es que la de la izquierda, la que está más coloreada, es del año
del año 77, 1977. Y te voy a decir, bueno, si me la baja, si me deja ver la parte de arriba, no sé si puedo hacerlo. Baja un poco, Sí. Rafa, Si os fijáis, no tiene la No cruz de tiene- arriba del Nazareno. Que fue el año que se partió. El entonces. travesaño del Nazareno alto Ese es el se rompió 77. en el año 77 y esa foto, digamos, es muy significativa por eso, pues fue ese año. Eso se le achaca, bueno, al principio lo achacaron los cargadores, no sé qué tal. Eso se achaca a los cables del trolebús. Sí. Los cables del trolebús empezaron a desmontarlo por el Carmen, digamos, del Carmen hacia la plaza de la iglesia. Y claro, empezaron a aflojarlo, A de destensarlo, forma ¿no? que el paso era la misma gente, los mismos cargadores, la misma altura, y no pero confiado el capataz en que todos los años, por la vida real nunca hubo problemas, pues sale y de pronto da con el cable del trolebús, y se lo lleva. se rompe el travesaño y se cae encima del paso con un estruendo. Imaginaros la gente en la plaza, ¿no? Ahí No, en la, a la que se formó en la en isla. la- en la también. torta, como llamamos torta, la antiguamente, torta. en la torta. Y los días posteriores, la que se formó, Alberto. y la que Hay, se formó. hay una, lo he comentado varias veces, pero es que quien quiera verlo, hay un pequeño película de Nazareno subiendo de la Capitanía para arriba, donde le falta la cruz, eso está cogida con un superoso, Ajá. ponerla aquí es oscura para entrar al amanecer y el sistema superoso, pero está en el YouTube del Wichi de Carlos, quien quiera verlo lo tiene ahí. De Alfredo Vicente, un amigo que me lo pasó, y bueno, se ve perfectamente sí. que le faltaba. Le falta. Ahí hubo una polémica, bueno, polémica entre comillas, polémica. Cuando ocurrió eso, pues los cargadores se quedaron todos impactados. El capataz mandó fondo, el bajo paso, y entonces ahí estuvieron indecisos a ver Sí, si no, se daban la vuelta y se metían en la iglesia o hacían el recorrido completo. Yo pienso que la presión de los propios cargadores y la presión de la propia gente, de los fieles que iban alrededor, lograron que hiciera el recorrido completo. Se vio, se subieron, vieron que realmente el único problema había sido ese, no había otra faltaba estructura otro dañada. tramo. Y era bueno, pues que siga para adelante. Entonces, esa fue en el año 77 cuando se produjo esa... Después decían, los días posteriores, que la cruz cuando se cayó le hizo el moratón al Cristo en la cara, que si se movía el Cristo, Sí, que sí, si ya sí. el Medina Felipe... hubo una serie de habladuría, de cosas. Vámonos, que- Rafa, vamos a ver lo siguiente. No, y eso fue únicamente que el peluquero, vamos, el peinador, Peinador. lo peinó y le dio y le se despejó ve. un poquito la cara, y ahí se vio el moratón Lo que no habíamos apreciado. claro, que estaba antes. siempre ahí. Claro. Mira, ahí tiene a Nicolás. Bueno, ahí tenemos a los hijos. Nicolás Carrillo con dos de sus hijos, Manolito, A la conocido amistosamente con el mote de 2 milímetros, 2 milímetros. milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro a la izquierda, 1 milímetro a la derecha, y a la izquierda mi querido amigo Paco Carrillo, el pobre que falleció, Paquito. que era el alma de todos los chavales jóvenes que metía en la cuadrilla y el que le dio mucha vida a la cuadrilla de Nicolás y le dio. Bueno, esa foto es una recogida, como estamos viendo, del Nazareno y tal. Y esa foto, curiosamente, está pues, muy repartida, pero esa foto es de mi hermano Antonio. Y bueno, yo por eso le tengo mucho cariño a esta foto. Mi hermano Antonio era íntimo amigo de Paco, de Paquito Paco. Carrillo, era muy amigo de Paco Carrillo. Ahí faltan los otros hermanos, faltan, quiero Ahora decir. vienen unos. Tú lo has puesto ahí, ¿no? Vale. Vienen los últimos de, Ah, es verdad, en el... de un homenaje que le hacen a En la calle, a cuando los la calle. últimos, y vienen los tres hermanos. Sí. Ahí están, Ah, bueno, ahí también, vale. mira. Vale, ahí está Paquito a la izquierda, que está sentado en la silla, que fue ya cuando tenía problemas con la pierna por el azúcar y tal. Le tuvieron que amputar, Está en la izquierda está Luis de las Gomas, eso de es, Luis de la Goma. Jesús, mi hermano, tu hermano, sí. es de los Carrillos. ¿No? El siguiente, ampliarlo un poquito, ¿qué es ese? El siguiente no lo veo bien, no soy capaz de... Ah, bueno, ese es Manolo Carrillo, ¿no? Carrillo, sí. Ese es Manolo, Es que el nombre no se vea. Ese es Manolo, sí. Luego estaba Pirri, ¿no? Es que no, a nosotros. No lo tapan. A nosotros no. Aflojar, bájalo un poquito, Rafa, que de aquí no lo apreciamos. Claro, con las letras. Luego está mi y hermano el tiempo. Paco, Tu hermano Paco, claro. Félix, Félix, el de los Tiones, Sí. Rafaelito el Cojo, el Rafaelito, Cojito, el hijo de Nicolás Carrillo, Manillo, el Majanillo Y- y y el el Nene Nene. Carrillo. Claro, ahí falta el Nico Carrillo. el Nico. Nico Carrillo que falta ahí. No, No, sí, no es él que está en los Manillos. ¿El que está dónde?
El que está junto a Majanillo, ¿no? Es que no lo veo de aquí también. No, tengo que poner las gafas más grandes. Sí, sí. A ponernos la... No, yo creo que quizá... Pero Yo creo que ese es Manolo, es que no sé... No, No Nico, se Nico, identifica Nico bien. no lo veo yo ahí, Nico no lo veo allí, el que falta. Todos trabajaban en la cuadrilla Nicolás Carrillo, cada uno tenía su papel. Cada uno ya en el año ya 75 por ahí, todos iban debajo, menos Rafaelito tenía el problema de la pierna y tal, y ese sí iba de capataz Y Feli también con tuvo el Conino, problemas, con ¿no? su tío el Conino. Feliz de los Tiones también tuvo problemas con la pierna. El padre de Feli. Feli estuvo muchos años con el cántaro. padre. Sí. Terminó con el cántaro muchos años también. No, el padre era mariscador, y también tuvieron que amputarle una pierna. Venga, vámonos a cambiar, no sé cuánto nos queda, pero poco tiempo. Ahí tiene, este paso cómo era. Si en los otros iban 37, ¿cuánto iban? El otro día estuvimos comentando, Alberto, que se escuchaban los tenía tambores, 4 yo lo palos. escuchaba desde Juan Sebastián Elcano, iba por ahí por el Camino de la Cruz y se escuchaban los tambores que desde Juan Sebastián Elcano que vivía, Sí. se escuchaban los tambores, eso era tremendo por ahí por el Camino de la Cruz. Claro, eso es Con una los escena, eucaliptos. es una escena de otro siglo, casi diríamos, de otro siglo. Pues claro, tú te fijas el carril de arena, los eucaliptos ahí tirados sobre el Cristo caído a la derecha, porque lógicamente el paso por un carril no hay manera de controlarlo. Ahí, si no recuerdo mal, eran 4 palos, en esa época eran 4 palos, pues a 4 hombres por palo, ahí irían 16 y tal. Y además, con el hándicap, que después eso salía a las 7 de la tarde de la cacería y a se recogía sobre las 12, o sea, se tenían que ir todos los cargadores al Nazareno, todos los que iban eran cargadores nazarenos, con lo cual, digamos, era un trabajo que, en fin, había que hacer un poquito también liviano. Ahí siempre llevaban 2 tambores, normalmente eran 2 tambores de infantería marina, porque los cargadores, curioso otra cosa, aquí los cargadores los cargadores profesionales, o tradicionales, como me gusta decirle, jamás fueron sin tambores. Eso de que vemos hoy pasos sin ritmo de tambor, no existía. O un tambor distinto. Los cargadores. Al ritmo. O bueno, el redoble distinto. Sí. No, pero es que ellos no permiten. Vamos a ver, cualquier paso tenía que llevar un redoble tambor, porque ellos tenían en la mente metido el paso militar con el ritmo militar y tal. Y lo que no fuera eso, no eran capaces, ¿no? Entonces, ahí, pues, siempre sacaban de la banda de infantería marina, sacaban 2 tambores, para eso la hermandad estaba muy unida, bueno, y de hecho eran todos los fundadores eran todos de marina o de infantería marina, de la escuela suboficiales y tal. Y llevaban sus 2 tambores redoblando ya, porque el Jueves Santo destemplado, ya van destemplados los tambores, aflojados, ¿vale? Pero eso era esencial, ellos no podían ir sin tambores, claro, se descoordinaba el paso y eso hacía daño, un paso descoordinado y tal. También la Cruz Roja tocó, según Paco del Río, con tambores detrás del perdón. Bueno, luego en otro tiempo ya de los militares. Luego posteriormente, claro, incluso bandas de infantería marina, una media banda de infantería marina, vamos a llamar, ¿no? 8 cornetas y 8 tambores, más o menos. Es una de las hermandades que creo que ha evolucionado en el tiempo, que también ha perdido su tradición y su ubicación. Ha perdido la esencia. La esencia. Claro. Eso de sacar al Cristo y montarlo en el paso, la exaltación eso se ha perdido. Eso era las único. Las cruces, no llevaban ni siquiera. Las cruces. Una cruz lleva una sesión de cruces. Bueno, ahora representativa. Le han puesto capa. Es decir, ellos no salían de procesión, en sus estatutos y tal, fundadores. Habla de Vía Crucis. Claro. Ellos, la salida en Vía Crucis, ellos no hablan nunca de procesión, de procesionar. De eso no venían a la carrera oficial. De hecho, no llegaban a la carrera. No llegaban. Daba la vuelta a la calle. Cortaban y la calle ancha para arriba. Para lo nuestro. Y se volvía. Estaba en la calle Rosario. Vámonos, Rafa, cambia. A ver si nos da tiempo. En la calle Mira, Rosario. Vámonos un poquito ligero que me quedan. Vale. Nos quedan 2 minutos. 3. Vale, bueno. Ahí está pasado. Bueno, la anterior era una foto de la primera vez que la JS sacó el Medinaceli. Sí. Entonces, ¿puede darle para atrás o no puedo? Sí, Rafa, puedes recuperar la anterior. Es que la otra es más interesante que esta, quizás. Esta. Ah, bueno, perdona. Esta es la de Mater Amabili. No, la otra.
Esa. Esta. Vamos a ver, ese, si no recuerdo mal, ese es el primer año que sale el Medinaceli cargado por la JDC, o sea que estamos hablando del año 79, 1979, ¿vale? Ahí vemos a Mamé Abreu, Sí. con los brazos cruzados, Sí, de con capataz. barba, y luego vemos algunos personas o personajes característicos que han estado muchos años en los pasos. Por ejemplo, aquí a la izquierda de pie está Ángel Zapata, Sí. Ángel Zapata, por ejemplo, Tomás Cruceira, lo vemos ahí, May Castro, el Plome, El Plome mi también amigo está, Rafael, sí, sí. el Plome, de aquí, Enrique Fernández. Pepe del Solar, Enrique Fernández, efectivamente. Ponle la siguiente foto que tiene con Sí. nombre, que esta es como una de las primeras cuadrillas de hermanos. Efectivamente, la primera cuadrilla de hermano que fue Mater Amable, correcto. Y ahí tenemos al Zaragoza, Alberto Correcto, Sala correcto. en el Claro. centro Ahí abajo. ahí he visto, a mí me quisieron tocar para meterme ahí, y yo le digo, yo la carga no la quiero. Pero he visto ahora y he recordado amigos que teníamos que se metieron ahí. Mira, Antonio Sí, Pérez. ahí está Manolo Caña, que fue un cargador, Bueno, se iba en Mater Amable, pero luego fue un cargador de categoría en el Nazareno, muchos años en la Virgen y luego en el Cristo. Un profesional que venía con nosotros, que era Francisco Raposo, que era de Perico Sánchez, el que está al lado de Manolo Caña, pone ahí Francisco Sí. Raposo, que Sí, iba sí, siempre sí. con una camisa negra. El canario que falleció. Tu hermano, ¿no? Mi hermano José María Sala también tiene. Ahí está, Sí, José está, María está Sala. ahí. Está Martín Dubois, Ah, lo sí, estoy está viendo allá aquí arriba, también. ¿lo ves? Martín Dubois, Martín Dubois. y Bueno, luego. ahí está con sus nombres, pero la última, para que no nos quedemos sin ella, las mujeres en la carga. Ay, ese. Bueno, el que más puede hablar es Juan, que parece que tiene una mujer. Yo solo puedo decir que La para mu- mí la mujer en la carga es igual que el hombre. Hombre, Son cargadores, porque yo he cargado con muchísimas mujeres y meten el cuello igual que un hombre. Y meten el cuello igual que un hombre. Y eso lo doy fe, ¿eh? Que Bueno. yo por la estatura, pues... Yo la he defendido cargo también, mucho. Juan. Yo Sí. siempre la he defendido y porque, bueno, quiero decir, probando a la mujer y viendo que funciona, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que sí, ¿eh? Y yo he llevado en algún paso, he llegado en la Virgen del Santo Entierro, he llevado la cola completa con mujeres, Sí. sin un hombre, todas eran mujeres, también por las alturas, tú sabes que las Por la mujeres son altura, más claro, altas, por pero eso. bueno, son mujeres que se preparan, que van Sí, al sí, sí, gimnasio, sí, que sí. corren, que tal, En la y que foto están de- en una forma física, la mayoría que de ellas. En la pues, foto de excepcional. al margen en la derecha, Sí. si nos da tiempo, y la grande Rafa, si puede ser, son las 7, las está, primeras. está Sarita, que en paz descanse, Sí. que es la que está a la izquierda grandota, Sí. la madre que está al lado, Lourdes. está Lucía Coello, está mi mujer que está a la derecha, Carmen Vázquez, está María José Suárez Llerena, Fátima, en fin, Sí, sí, Nazaret. sí, sí. La iglesia tardó en darle sitio a la mujer, en cofradía, ¿vale? Y bueno, tarde o temprano, ahí están las primeras y, Sí. y esperemos. en algunas cuadrillas, hay otras que todavía no Todavía tiene las puertas cerradas. tienen las puertas cerradas, no sé si sí. Bueno, pues que nos quedamos, que nos hemos quedado, que nos hemos quedado sin tiempo ya. Que gracias Alberto, gracias Juan por A ti. estas salas son interesantes. Yo siempre aprendo de ello porque yo de esto de la carga ni la piedra del mesero. Y a vosotros, gracias por estar ahí y que disfrutemos de Y buena. hoy afortunado de estar junto a dos autores de libros como son Carlos y Alberto, vamos, de la isla. Del libro isleño, que hay que Del matizar, de la hay que isla, matizar, he dicho, del libro isleño. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.